Advertencia. El siguiente contenido aborda detalles explícitos de un caso criminal real, incluyendo descripciones de violencia sexual y homicidio. Está basado en informes oficiales, documentos judiciales y cobertura mediática verificada. Se recomienda discreción. Reflexionen brevemente sobre una existencia corriente, consagrada al trabajo, al núcleo familiar y a las aspiraciones que cualquier persona podría albergar. Visualiza que tú, en el corazón de esa cotidianidad, luchas por mantener tu vivienda, por velar por los tuyos y por edificar un porvenir seguro. Medita por un instante en un día que aparenta ser ordinario, de esos en los que nada hace presagiar que la oscuridad traerá consigo un vuelco irrevocable. Eso fue lo que experimentó un hombre que nunca concibió que abrir la puerta de su hogar sería el inicio de una desgracia que ninguno en su entorno lograría olvidar. En este relato cada pormenor cuenta. La obligación que este hombre asumió desde temprana edad, el afecto que lo caracterizaba, los proyectos que compartía con sus seres queridos y la habitualidad de aquella última jornada que transcurrió sin indicios de amenaza. Pero, igualmente, importan los mutismos, las determinaciones ocultas de dos adolescentes que lograron captar su confianza para ejecutar un acto atroz que conmocionó a una nación completa. A lo largo de esta exposición, te guiaré por el trayecto que siguió la pesquisa, desde las primeras sospechas hasta las realidades abrumadoras que emergieron. Pues comprender este suceso no es solo analizar un delito, es colocarse en el lugar de quienes lo padecieron y experimentar, aunque sea por un momento, la vulnerabilidad con la que una existencia puede ser arrebatada. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Pedro y esta es La Voz del Delito. Y antes de iniciar, deseo que me relaten en los comentarios desde qué lugar nos siguen, que dejen su like y que se suscriban para no perderse ninguna de estas historias criminales verídicas que marcan a una nación entera. Comenzamos. Agustín Emanuel Bogado. Quintana llegó al mundo el 21 de septiembre de 1981 en Caguazú, Paraguay. Siendo aún un niño, su familia optó por trasladarse a la localidad de Asunción. No obstante, su progenitor debió permanecer en Caguazú por razones laborales. Y esa lejanía definió la dinámica al interior del hogar. Con los años, Agustín acabó ocupando un rol fundamental en la casa. Se transformó en una suerte de figura paternal para sus hermanos menores, alguien que procuraba suplir los vacíos que dejaba la ausencia física de su padre durante la semana. Según su hermana, Emma Bogado, Agustín era meticuloso, casi en exceso. Constantemente estaba al tanto de que en su hogar no carecieran de nada, atento a los pequeños pormenores y dispuesto a solucionar cualquier circunstancia para que su familia estuviera bien. Lo retrataban como un joven cariñoso, de temperamento cordial y con una sensibilidad singular para conectar con los demás. Entre sus aficiones se hallaban la gastronomía, los viajes y el deporte, actividades que disfrutaba con dedicación. En el ámbito profesional, Agustín fue construyendo su camino con determinación. Se desempeñó como locutor radial, una función en la cual exhibía desenvoltura y habilidad para comunicarse con la audiencia. De manera paralela, cursó la carrera de Comercio Internacional, buscando prepararse para un futuro estable y con mayores oportunidades. En lo personal, en el año 2013 inició un vínculo sentimental con la exmodelo y presentadora de televisión Jazmín Baranda. Para ambos, parecía ser una etapa de tranquilidad, con iniciativas en común y estrategias a largo plazo. Todo apuntaba a que Agustín atravesaba un momento de plenitud, combinando desarrollo profesional con una vida emocional que avanzaba con solidez. El 7 de febrero de 2014 comenzó como una jornada completamente habitual para Agustín. Pasó la tarde y parte de la noche en la vivienda familiar junto a su hermana Emma. También estuvo presente Jazmín, quien los acompañó hasta aproximadamente las 6 de la tarde antes de retirarse. Durante esas horas, la convivencia entre los tres se mantuvo apacible. Conversaron, cenaron y compartieron sin ningún elemento que anticipara lo que sucedería después. Cerca de las 11 de la noche, Emma salió con unas amistades mientras Agustín permaneció en la casa, pendiente de cualquier llamada que ella pudiera hacerle para recogerla. Ya en la madrugada del 8 de febrero, alrededor de la 1:30, ambos tuvieron su último contacto. Él le preguntó si debía pasar por ella, y Emma le confirmó que se quedaría a dormir en casa de una amiga. En ese mismo lapso, Agustín también intercambió mensajes con Jazmín, deseándose buenas noches. La comunicación concluyó poco después de la 1 de la madrugada, cuando el teléfono de ella se descargó por completo. Según lo conocido, estos fueron los últimos intercambios de Agustín previos al ataque. A la mañana siguiente, entre las 9 y las 10, Emma regresó al domicilio familiar. Desde el primer instante percibió algo anómalo. El portón se hallaba entreabierto, algo que jamás ocurría. Alarmada, ingresó y se dirigió hacia el dormitorio de Agustín, donde lo encontró tendido en el suelo, ensangrentado e inmóvil.
Inmediatamente solicitó auxilio a la policía y a los paramédicos, quienes confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La autopsia reveló que la causa del deceso había sido un traumatismo cráneoencefálico, producto de repetidos impactos en la cabeza. Además, el cuerpo presentaba múltiples cortes y hematomas distribuidos por diversas zonas y lesiones compatibles con haber sido atado de manos. Los especialistas concluyeron que, durante la agresión, una persona lo sujetaba mientras otra lo golpeaba, lo que descartaba que el ataque hubiera sido cometido por un único agresor. En la habitación no se observaba un desorden significativo ni señales de lucha extrema, y tampoco existían indicios de un ingreso forzado. Los objetos de valor permanecían en su sitio. Lo único desaparecido era el teléfono celular de Agustín, su cartera y un cenicero de metal que no volvió a aparecer. Inicialmente se pensó que este cenicero podría haber sido el instrumento homicida, pero esa hipótesis cambiaría más adelante. La ausencia de puertas violentadas condujo a la policía a deducir que Agustín había abierto voluntariamente la entrada, a quienes terminarían agrediéndolo. Las primeras horas de la investigación estuvieron marcadas por la duda. Ante la falta de señales de intrusión y el nivel de violencia del ataque, la policía comenzó analizando el círculo íntimo de Agustín. La primera persona en ser señalada fue Jazmín, especialmente después de que se encontraran cabellos largos y oscuros en las manos de la víctima, asumidos en un principio como femeninos. Su notoriedad pública como exmodelo y conductora incrementó la atención mediática en torno al caso. También fue citado a declarar un amigo de Agustín que residía temporalmente en la misma vivienda, ya que el entorno inmediato parecía ser el punto de partida más lógico. Jazmín detalló su rutina del día anterior, presentó los mensajes que intercambió con Agustín esa noche y explicó que dejó de responder cerca de la 1 de la madrugada porque su teléfono se quedó sin energía tras una interrupción eléctrica. La policía verificó su versión mediante geolocalización, que confirmó que permaneció en su domicilio. Familiares respaldaron su coartada y el análisis de ADN descartó que los cabellos hallados fueran suyos. El amigo de Agustín también fue descartado cuando se comprobó que su teléfono lo ubicaba lejos del domicilio en el horario del crimen. Con ambos fuera de la pesquisa, el caso quedó momentáneamente paralizado. La policía revisó posibles conflictos económicos, pero descubrió que las deudas de Agustín eran exclusivamente bancarias y no existían préstamos informales con terceros. Esta línea de investigación fue desestimada y obligó a los agentes a reconsiderar los elementos disponibles. El primer avance significativo llegó cuando los investigadores examinaron el registro de llamadas de Agustín correspondientes a la noche del crimen. Aunque no era posible acceder al contenido de los mensajes sin el teléfono, un detalle captó la atención. Había un número que se repetía con insistencia. Al indagar sobre ese número en la web, hallaron que figuraba en avisos de una agenda de contactos en los que su dueño se ofrecía como integrante de una pareja joven interesada en un encuentro íntimo a cambio de una retribución monetaria. Esta correspondencia abrió una nueva línea de pesquisa. Las autoridades contemplaron la chance de que Agustín hubiese contestado esos anuncios y que eso desembocara en su fallecimiento. Persiguiendo el rastro electrónico, los oficiales dieron con un perfil en Facebook a nombre de Raúl Kolesny. No obstante, pronto verificaron que era un seudónimo. Tras esa identidad ficticia estaba Raúl Isaías Torres. Con este dato confirmado, la policía se dirigió a su vivienda para aprehenderlo y registrar el sitio en busca de evidencias. Durante el registro domiciliario en la morada de Raúl, los investigadores realizaron un descubrimiento contundente. Dentro de la casa hallaron el teléfono móvil de Agustín. Raúl declaró que lo había adquirido en fecha reciente, pero no supo justificar cómo había llegado a sus manos ni aportar comprobantes que sostuvieran su relato. Mientras inspeccionaban la residencia, los agentes también encontraron una manopla metálica. Al ser examinada, se identificaron vestigios de sangre coincidentes con el ADN de Agustín, lo que transformó a ese instrumento, y no al cenicero faltante, en el utensilio homicida. Este hallazgo alteró por completo la comprensión del delito, pues demostraba que no había sido un ataque improvisado. La presencia de una manopla indicaba premeditación y una clara intención de lastimar. Pese al progreso que suponía la aprehensión de Raúl, quedaba un aspecto crucial por esclarecer. El reporte forense establecía con claridad que el crimen lo habían perpetrado más de un individuo. Por lo tanto, la indagación debía proseguir hasta reconocer al segundo partícipe. Si bien las pruebas en contra de Raúl eran firmes, la pesquisa no podía concluir ahí. El médico legista había determinado que en la agresión intervinieron al menos 2 personas, y la familia de Agustín insistía en que era imprescindible identificar al cómplice. Su madre, convencida de que Raúl no había actuado en solitario, lo visitó en prisión en 6 oportunidades, suplicándole que revelara quién más había estado involucrado. Con el tiempo, Raúl accedió y pronunció un nombre: Gisela Milea Otto.
Además, entregó una serie de mensajes que había intercambiado con ella, donde ambos describían con frialdad la excitación y la satisfacción que, según sus propias palabras, les había provocado asesinar a Agustín. En esas mismas comunicaciones se develaba que habían contactado a 37 personas la noche del crimen mediante los avisos publicados, y que fue Gisela quien eligió específicamente a Agustín por considerarlo atractivo. Una vez identificada, Gisela fue localizada y detenida. Posteriormente, fue sometida a evaluaciones psicológicas en las que los especialistas concluyeron que era plenamente imputable, desmintiendo los intentos de su defensa por declararla incapaz para enfrentar un juicio. Con su captura, los investigadores lograron completar el rompecabezas que parecía incompleto. El crimen había sido planeado y ejecutado por ambos jóvenes tras ganarse la confianza de la víctima y atacarlo una vez dentro de su hogar. En el desarrollo de la pesquisa, se hizo necesario comprender quiénes eran las dos personas señaladas como responsables del crimen. La reconstrucción de sus perfiles ayudó a explicar no solo cómo llegaron hasta Agustín, sino también la naturaleza del ataque. Raúl Isaías Torres, argentino de 25 años al momento de los sucesos, usaba el alias Raúl Kolesne en redes sociales y en las páginas de contactos donde publicaba avisos. Mediante perfiles falsos y mensajes en los que se presentaba como parte de una pareja interesada en encuentros sexuales a cambio de una compensación económica, mantenía una vida paralela que terminó siendo clave para la policía. Los registros digitales lo vinculaban repetidamente con el teléfono de Agustín la noche del crimen. En algunas de sus conversaciones afirmaba que no era la primera vez que mataba, aunque esa declaración nunca pudo ser corroborada. Fuera de estos elementos ligados al caso, no se aportaron más detalles sobre su entorno o vida previa, pero quedó claro que mantenía un vínculo estrecho con Gisela y que compartían una visión violenta que culminó en el asesinato. Por su parte, Gisela Milea Otto, una paraguaya de 24 años, fue identificada como cómplice directa tras la confesión de Raúl. Los mensajes recuperados entre ambos revelaban que desde los 12 años, ella fantaseaba con la idea de matar a alguien y afirmaba haber sentido excitación y placer durante el asesinato de Agustín. También reconocía que lo escogió específicamente entre las personas que respondieron al anuncio publicado esa noche, considerándolo atractivo. Su familia, sin embargo, tenía una percepción completamente opuesta. Su madre aseguraba públicamente que Gisela siempre había sido una hija ejemplar y que no podía creer que estuviera involucrada en un crimen. Aún así, los peritajes psicológicos determinaron que era plenamente imputable. Durante el proceso judicial, Gisela negó ante las cámaras haber participado en el asesinato y afirmó confiar en que la justicia aclararía su situación. El juicio por el asesinato de Agustín generó una enorme atención pública debido a la brutalidad del crimen y al perfil de los acusados. Desde el inicio, los detalles revelados durante la investigación captaron el interés de la ciudadanía, especialmente el hecho de que ambos jóvenes describieran el acto con frialdad y sin mostrar remordimiento en los mensajes que intercambiaron después del ataque. Durante las audiencias, la Fiscalía presentó una serie de pruebas que permitieron reconstruir lo ocurrido. La manopla de hierro, encontrada en la vivienda de Raúl con restos de sangre pertenecientes a Agustín, se convirtió en uno de los elementos más contundentes. A esta evidencia se sumaron los registros telefónicos que conectaban directamente al acusado con la víctima la noche del crimen, así como los mensajes enviados entre Raúl y Gisela tras el asesinato. En esos textos relataban con naturalidad la experiencia. Mencionaban que habían contactado a 37 personas esa noche y comentaban cómo habían logrado evadir a la policía en los primeros días. El material probatorio permitió establecer que ambos actuaron en conjunto y que ingresaron a la casa de Agustín tras ganarse su confianza. La agresión no fue inmediata, sino que consistió en un ataque sostenido con sometimiento y violencia progresiva. Además, se valoró la falta de arrepentimiento en sus comunicaciones posteriores, donde incluso expresaban alivio por no haber sido descubiertos al comienzo. Con todos estos elementos, el tribunal dictó sentencia. Tanto Raúl como Gisela fueron declarados culpables del asesinato de Agustín. Recibieron una pena de 30 años de prisión, a la que se añadieron 10 años de medidas de seguridad, completando un total de 40 años. Esta ampliación respondía a la valoración de que ambos representaban un riesgo evidente para la sociedad. La familia de Agustín recibió el veredicto como un acto de justicia que habían esperado durante meses. Su madre había sido fundamental para que se identificara a todo el grupo involucrado, especialmente por su insistencia en que Raúl no había actuado solo. Aún así, la familia expresó preocupación ante la posibilidad de que, con el tiempo, los sentenciados pudieran acceder a beneficios penitenciarios. Con la sentencia firme, el caso tomó un nuevo rumbo con los acontecimientos que siguieron. Tiempo después del veredicto, Gisela se suicidó dentro de la cárcel.
dejando una nota en la que manifestaba que su vida había terminado el día en que escuchó la condena de 40 años. Su muerte volvió a poner el caso en la atención pública y generó nuevas discusiones sobre su perfil y su participación en el crimen. Por su parte, Raúl continúa cumpliendo la pena impuesta por el tribunal. Su condena se mantiene vigente bajo los mismos términos establecidos durante el juicio, y no se han registrado modificaciones en su situación penitenciaria. Mientras tanto, la familia de Agustín ha mantenido presencia en cada instancia relacionada con el caso, recordando la importancia de que se cumpla íntegramente la pena dictada y manteniendo firme su posición respecto a la gravedad de lo ocurrido. La historia de Agustín Bogado expone cómo una vida construida con esfuerzo, afecto y proyectos puede cruzarse sin advertencia alguna con personas capaces de ejercer una violencia incomprensible. Este caso mostró lo vulnerable que puede ser cualquier individuo ante decisiones ajenas guiadas por impulsos oscuros que escapan a la lógica y a la empatía. También evidenció el peso que lleva una familia al buscar respuestas cuando la verdad parece desvanecerse entre hipótesis fallidas, y como la insistencia, incluso en los momentos más dolorosos, puede convertirse en la clave para que la justicia avance. Hoy lo que queda es la huella de una lucha incansable, la afirmación de que la verdad puede reconstruirse incluso cuando el camino es devastador, y el recordatorio de que detrás de cada caso existe una vida que merece ser nombrada y recordada. Gracias por acompañar hasta el final este relato tan difícil y conmovedor. Si desean seguir escuchando más historias criminales de la vida real, los invito a suscribirse, dejar su like y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Su apoyo nos permite seguir compartiendo estos casos que no deben quedar en el olvido.